Hola mis hermanos y hermanas en Cristo, el diácono Valenzuela, con mucho gusto estoy con usted una vez más en este día que es jueves 1 de febrero del 2024, estrenando mes. Y hoy el color litúrgico es el verde. Escuchará en la Santa Misa la primera lectura de la Primera de Reyes, que es capítulo 2, 1, 4, se va al versículo 10 y también al 12 del primer libro de los Reyes, donde habla de el rey David, habla de su muerte y cómo antes de morir, pues le entrega el reino a su hijo Salomón, a quien también le da bastantes consejos, los cuales su hijo Salomón cumple al pie de la letra todo lo mejor que puede, y esto es agradable a Dios, quien le dice pídeme lo que quieras, y en lugar de pedirle joyas, dinero, poder, reinos y más, le dice no, dame sabiduría para poder gobernar a mi pueblo. Le da la sabiduría, el hombre más sabio en la tierra, y también le da riquezas, haciéndolo el hombre más rico de la tierra. Léala, está bonita la lectura, la primera lectura. Leamos el Evangelio del Evangelio según San Marcos, que es versículos 7-13 en el capítulo 6. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Precioso el Evangelio el día de hoy, porque San Marcos nos habla de que ahí Jesús ya está con sus apóstoles, ¿verdad? Sí, empieza la tercera etapa del ministerio de Jesús, y él organiza una misión por toda la provincia. Ya forma su grupo especial, por decirlo de alguna manera. Hasta entonces los apóstoles habían actuado al lado de Jesús, pero ahora los envía delante de él. ¿Ok? Jesús es un educador, mis hermanos. No le basta con enseñar a sus seguidores. No, para él eso no es suficiente, sino que les exige que cooperen, ¿verdad? Que cooperen en su propio trabajo. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando estamos ya dentro de nuestra iglesia, por así decirlo, más cerca a Dios, ya acudimos a misa, ya acudimos a algunos retiros, ya acudimos o pertenecemos a algunos grupos de nuestra Santa Iglesia, ya estamos empapados de la palabra de Dios, ya la practicamos. Entonces, ¿qué sigue? Sigue lo que hizo Jesús o le pidió Jesús a sus discípulos. Pues trabajar en el reino de Dios, como evangelizando, como propagando la palabra, ¿sí? Dándole a saber a los demás lo que Dios hace por nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Si ya lo está haciendo usted, pues mis felicitaciones. Los apóstoles deben proclamar su fe
y obrar curaciones como su maestro, comunicando en forma sencilla lo que han descubierto del reino de Dios, comunicando en forma sencilla lo que Jesús les ha ido instruyendo, lo que Jesús les ha ido administrando, por así decirlo, lo que Jesús les ha ido impartiendo, ¿verdad? Los discípulos deben ser conscientes de lo que proclaman. Claro, se debe saber exactamente lo que uno dice y no inventar cosas. Dios se hizo presente, por eso se obligan a vivir al día, confiados en la providencia del Padre. Y por eso, por esta razón, pues les dice Jesús que no lleven nada, no deben acobardarse en el momento de predicar, sino ser conscientes de su misión y de su poder. Esa es una palabra fuerte, ¿verdad? No sea cobarde cuando predique. Pero si yo no soy predicador, diácono, yo no voy a ninguna parte a predicar. No, tal vez no predique ante 100 personas, ante 20, ante 1000, no, como otros predicadores, pero usted es predicador en su casa, usted proclama la palabra en su familia, usted proclama la palabra en el trabajo, usted proclama la palabra entre sus amistades, ¿verdad que sí? Entonces no sea cobarde y crea en el poder de Jesús. El aceite que les dice Jesús que lleven se usaba en ese tiempo para remedio, más allá del bienestar. Las mejorías serán el signo de una sanación espiritual, la del hombre que se reconcilió con Dios. Jesús ya se preocupa por formar comunidades. Ya desde entonces él quería que la gente estuviera unida y por ese motivo envía a sus discípulos de dos en dos para que su palabra no sea la de una sola persona, sino que sea la expresión de un grupo unido en un mismo proyecto, de dos en dos. ¿Para qué? Para que se apoyen mutuamente, tanto moralmente como espiritualmente. Es muy importante que siempre que vayamos a predicar estemos acompañados, de ser posible, ¿no?, por otra persona. Cuando vamos a hablar de Dios, debemos de estar, pues, acompañados de alguien más para que nos dé ese aliento, para que nos dé esa compañía o ayuda moral y también espiritual. Por eso es que Jesús dice, vayan de dos en dos. Así de esta manera, pues la palabra no saldrá solamente de una persona, sino que será la expresión de este grupo unido en un mismo proyecto, el proyecto de Dios. También en el Evangelio se nos dice que les pide que se queden fijos en una casa y que se hospeden en una familia que será el centro desde donde se irradiaría la fe. Ahí está, pues, estas palabras de Jesús, porque cuando Él dice quédense en una casa, les está diciendo que de ahí, pues tal vez que de ahí podrían ellos también estar proclamando la palabra de Dios. Se pueden quedar en esa casa, dice, coman y beban de lo que les ofrezcan y después sigan su camino. O sea, permanezcan el tiempo suficiente hablando de mi Padre, les dice Jesús. No lo hagamos todo así al aventón. Hay que tomarnos el tiempo cuando hay que hablar de Dios a alguien más, a esa persona que necesita de saber de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos el tiempo cuando quiera una persona hablar con usted, porque le conoce que usted, pues, está dentro de, digámoslo así, de esta manera, ¿no?, de la religión, por así decirlo. Está dentro de su religión católica. Y repito, como le dije hace un par de minutos, va a misa y hace todo lo posible por estar en contacto con nuestro Señor de alguna manera. Se le acerca a una persona que quiere hablar con usted, quiere pedirle algún consejo, porque esta persona, pues, la ve a usted siempre en el templo, en la misa. Entonces hay que darle el tiempo, mis hermanos. Jesús eso nos dice, quédense ahí con esta persona o personas, denle su tiempo, no lo hagan todo
a la desidia. Además, también les dice en el Evangelio según San Marcos, no lleven nada, ¿ok? Que no lleven nada, no lleven nada más que, ¿qué dice? Más que sandalias, bastón, no lleven dinero, bueno, absolutamente nada. ¿Y por qué dice mi Jesús esto de que los voy a enviar a que prediquen el evangelio, pero pues no lleve nada, ni mochila, ni dinero en el cinto, porque sí, así se usaba antes, sino únicamente lleven su bastón, lleven sus sandalias y una sola túnica. Mis hermanos, esto de no lleve nada es que usted cuando vaya, sí, bueno, voy a hacer esta aclaración. Si es, si me está escuchando algún predicador, tal vez esté de acuerdo conmigo o tal vez esté en desacuerdo, ¿verdad? No lo sé. Pero se nos pide que a los predicadores, a esos predicadores que viajan, ¿no? Que viajan un poquito más lejos, que tienen que salir de su casa y van, pues viajan varias millas, ¿no? Quizás una hora, dos o tres, bueno, dependiendo, ¿verdad? La popularidad del predicador. Se les pide que no lleve nada porque la gente es tan amable que cuando el predicador durante su prédica les dice, no, si se confía en ellos, ¿verdad? Como decirlo, si se desahoga y dice, pues no, pues yo no traje muchas maletas, no traje nada y pues francamente no traigo ni para un burrito. La gente es tan amable, tan dadivosa, tan cariñosa, tan agradecida, que le sobra a este predicador que comer. No lleven nada. Se puede entender de esta manera. Por otro lado, también les voy a decir la otra forma en que se puede entender eso de no lleve nada. Mire, se puede entender de que también cuando nosotros vamos a misa, o algún retiro espiritual, algún grupo de nuestra iglesia, a un estudio de Biblia, etcétera, tenemos que ir vacíos, no llevar nada. Me refiero a no llevar nada dentro de nuestras mentes. ¿Ok? Hay que estar vacíos. Que cuando le hablen de Dios, usted no esté pensando en ninguna otra cosa más que en ese regalo que está recibiendo, la palabra de Dios. Cuando usted esté escuchando la Santa Misa, que no esté usted pensando qué va a hacer de comer mientras está la homilía, mientras está la predicación, o la reflexión, como usted le llame. ¿Qué voy a hacer de comer? ¿A dónde vamos a ir a comer después de misa? Fíjese lo que se está perdiendo. Se está perdiendo algo que le puede traer a usted una paz en su interior. ¿Por qué? Porque está distraído, distraída. ¿A dónde iremos a comer? ¿Qué vamos a hacer de comer? ¿O qué planes haremos después de misa? No. No lleve nada mentalmente. Deje todo afuera de la iglesia y cuando ya termine la Santa Misa, ahí lo agarra de nuevo todo lo que usted dejó y ahí comienzan los planes. Dice, no lleves dinero, ¿ok? Y también aquí yo hago esta reflexión. No estén haciendo cuentas de las deudas que ustedes deben de pagar durante la misa. No saque el celular y saque ahí, los celulares tienen las calculadoras y empiece usted a calcular esto, esto es para esto, esta cantidad es para esto. Ahí no es la oficina ni es la sala de su casa para que usted haga cuentas de las deudas que tiene. No, ¿por qué? Vuelvo a repetirlo, mis hermanos, se pierden del mensaje, de escuchar el mensaje de Dios nuestro Señor, que tal vez ese mensaje es el que usted estaba necesitando. En la misa, esté usted vacío de todo lo que usted tenga concerniente a obligaciones, ¿ok? No, en otras palabras, no se preocupe, Dios provee, Dios provee. Así es que mis hermanos,
Pues este mensaje que nos ofrece, este evangelio que nos ofrece San Marcos es sumamente importante entenderlo porque es un mensaje precioso. Nos habla el Señor Jesús de la comunidad de dos en dos. Nos habla de estar vacíos cuando hablemos de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Que nada nos preocupe, que nada nos perturbe, que nada nos espante. Dios está con nosotros y Él provee. Nunca olvidemos que el amor a Cristo se ve reflejado en el servicio a su iglesia, en la comunidad, en la parroquia, en el trabajo, en la oficina, en la comunión fraterna. Es decir, mis hermanos y hermanas, en donde haya dos o más reunidos en su nombre, en lo que Dios es y sin excluir a nadie, el único requisito es estar equipados con el Evangelio vivo. ¿Ok? Mientras usted, mientras usted esté orando, estén conviviendo con Dios nuestro Señor, eso, créame, que va a tener la recompensa. Así es que mis hermanos, seamos comunidad. El Evangelio de hoy de San Marcos nos dice, Jesús nos envía de dos en dos y que no nos carguemos de tantas cosas. Jesús provee. Amén. Gracias porque usted sigue suscribiéndose a este canal Jesús en ti confío, compartiendo estos videos y también activando la campanita para que le lleguen de inmediato. Soy el diácono Valenzuela y bendiciones para todos. De dos en dos los envió. Llamó Jesús a los 12 y los envió a predicar a los pueblos. De dos en dos los mandó.